nos encontramos en el último video de la unidad 1 referido a las teorías complementarias. En esta oportunidad se van a hacer referencia a los problemas de la TGS, las teorías complementarias y la TGS y las organizaciones. Tal como lo identificó Chiavenato, los principales problemas que surgen en el estudio de la TGS aplicado a las organizaciones son que se presenta una gran dificultad para establecer una correcta clasificación capaz de diferenciar los sistemas organizacionales mediante la determinación de propiedades generales del sistema considerado. Ello sería de gran utilidad para especificar los factores del ámbito interno y externo y ver cómo influyen de manera positiva o negativa en dichos sistemas. Hubo también una gran dificultad para la caracterización de los sistemas y la representación existente entre los flujos de entrada y de salida. En un tercer momento, se hizo muy difícil lograr una correcta identificación de los sistemas mediante la determinación de la existencia de sistemas equivalentes a otros en términos de su comportamiento. Y, por otra parte, el control y la programación de los sistemas para especificar las entradas que generan el comportamiento deseado dentro de un sistema y su relación con el resultado que se esperaba alcanzar, también generaba muchas dificultades como para poder encuadrarlo o enmarcarlo. A pesar de estos problemas, no podemos decir que la teoría general de sistemas deja de tener aplicación, sino que simplemente se deben buscar otras teorías que complementen estas dificultades. Tenemos que tener en cuenta que siempre la teoría busca hacer una lectura de la realidad y al tener en cuenta que la realidad es cambiante, es un proceso dinámico, muchas veces va pasando que las teorías van quedando obsoletas en el tiempo. A pesar de ello, esto no sucede con la teoría general de sistemas, puesto que ya estamos a 10 años de cumplir un siglo de su implementación en el estudio de las sociedades y de las organizaciones de manera puntual, y a pesar de las grandes críticas y de sus problemas, la misma ha tratado de ser complementada con otras teorías, entre las que se encuentran la teoría de los conjuntos, de la cibernética, la teoría de los juegos, la teoría de la información, la teoría de las decisiones y la teoría de las colas. Cada una de ellas refiere o busca solucionar problemas en torno a cómo son los componentes o cómo se relacionan estos componentes de un sistema, cuál es la sinergia que existe entre ellos, cómo se toman las decisiones y cómo se canaliza la información. Todas estas teorías han sido desarrolladas desde 1930 hasta la actualidad y cada una de ellas ha ido ampliando a la teoría general de sistemas. Si bien en este video no se va a poder desarrollar cada una de las mismas, esto se puede encontrar en el material teórico. Pero sí vamos a querer destacar a dos teorías de manera principal. En primer lugar, a la teoría de las decisiones, que realizó estudios matemáticos relacionados con la manera en que se toman decisiones por parte de los reguladores. Lo lleva a cabo mediante un método descriptivo de situaciones reales que sirven como modelos para llevar a cabo los experimentos. Esta teoría alude que siempre la toma de decisiones es de carácter racional, ya que utiliza la lógica y la estadística. Por otra parte, la teoría de la información se desarrolló en 1948 de la mano de Claude Shannon, un gran ingeniero electrónico que crea una teoría matemática de la comunicación, la cual recibió también los aportes de científicos como por ejemplo Warren Wave. Ellos utilizan las leyes matemáticas que fundamentan la transmisión y el procesamiento de la información
con el fin de lograr la medición y representación de la información, así como de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. Prácticamente todas estas teorías que se están presentando en esta filmina no vienen del área de las ciencias sociales puras, sino más bien de las ciencias matemático-lógicas, ¿sí? Porque justamente como se atendió a los problemas anteriormente presentados y lo que se buscaba era lograr diferentes clasificaciones, todas estas teorías de manera lógica procuran subsanar las pérdidas de la teoría general de sistemas. Ahora bien, en cuanto a la teoría general de los sistemas y las organizaciones, es importante decir que la misma se inserta en la comunidad científica en un momento en el cual la historia de la humanidad era protagonista de grandes y progresivos cambios. Recordemos las rápidas transformaciones sucedidas en el siglo XX por el Fordismo, por la crisis económica de 1929, por las dos consecutivas guerras mundiales y por la Guerra Fría que se produce con posterioridad. Fueron todos conflictos que impidieron que las organizaciones orientadas por esta teoría mecanicista pudiera atender de manera rápida y efectiva a estos grandes cambios que se producían en el entorno. Es por esto que la teoría general de sistemas, al analizar cómo es la interacción entre el sistema con el entorno, podía dar lugar a pensar en palabras que anteriormente no podían o no habían sido trabajadas, como por ejemplo la de la resiliencia, es decir, la adaptación constante al cambio, ¿sí? Y fíjense cómo en la situación actual, o casi inmediata, con la crisis de la pandemia del COVID-19, todavía esta teoría puede aplicarse a ver cómo cada organización ha tenido que tener una gran resiliencia al cambio para poder mantenerse operativa, y si no, no podía sobrevivir, y de hecho hay muchas que han desaparecido. Por otro lado, es importante reconocer que la teoría general de sistemas tiene en cuenta a los cambios que se producen en el entorno, como por ejemplo el surgimiento de Internet y la aparición de la sociedad de la información produjo también un nuevo cambio paradigmático que forzó a las organizaciones a analizar su relación con el entorno y a tener que innovar en nuevos procesos para mantenerse vigente. El aporte de la TGS al estudio de las organizaciones resulta fundamental, puesto que exige a las mismas a maximizar su capacidad de resiliencia frente a un entorno siempre cambiante, ¿sí? Entonces, poder ver en este último video cómo la teoría general de sistemas, que pasa a suplir a la teoría mecanicista por no considerar la relación con el entorno, y cómo los componentes que hacen al sistema propiamente dicho, como así también a la interacción de este sistema con el entorno, son los tres, digamos, puntos principales que debiera el estudiante poder comprender y darse cuenta de si ha podido, con estos videos y el material teórico, relacionar y vincular esto con su campo de estudio basado en la programación y en los sistemas de información que se van a desarrollar en la unidad número 4. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar
en los temas referidos a la unidad número 2 del programa.